Bueno, chicos, vamos arrancando. Buenas tardes, Agus Otrera, Agustina Ramírez, Alejandra, Ana, Ángeles, Ailén, Brenda, Bruno, Camila, Camilo, Carolina, Edgar, Fernando, Guadalupe, Imanol, Javier, Luciano, en fin. Hoy somos 45, somos un poco menos. Pero bueno, calculo que alguno al que le falte entrar, cualquier cosa puede ir avisando y lo vamos admitiendo. Eh, no sé si, bueno, con Gabriela estuvieron viendo lo que tiene que ver con la vigencia del pensamiento sociopolítico clásico. Sé que terminaron de ver esos autores y también vieron el texto del libro de Itela de Estado y Sociedad en América Latina. ¿Todo el mundo pudo asistir al miércoles o hubo alguien que faltó? Yo falté. ¿Quién me está hablando? Perdón que no puedo ver quién me habla porque los tengo en otra pantalla. Camila. Camila. Bueno. ¿Alguien le quiere... ¿Sos la única Camila que faltó o faltó alguien más que no pudo estar por motivo de trabajo, enfermedad o lo que sea? Bueno, Camila sola. Bueno, ¿alguien le quiere explicar un poco a Camila qué es lo que vieron en la clase de miércoles? Sí, lo que vimos fue un poco, bueno, el texto de Itela y la lección uno del libro de Terán. Eh, Nada, básicamente nos guiamos más por la guía de lectura que mandaron y las preguntas que nosotros teníamos acerca de eso. Si alguno tuvo alguna dificultad para contestar una pregunta, la profe nada nos respondió y nos guió, pero no vimos más nada que eso. Nada, también hablamos un poco de Weber, Durkheim y Marx, como para cerrar un toque las ideas que teníamos de la primera clase, de la anterior clase. Así que, nada, solamente eso. Tipo, yo te diría que busques la guía de lectura y nada, si tenés alguna duda la preguntes por el grupo porque creo que ya todos la pudimos hacer. Bueno, qué buen resumen, Milagros, ¿eh? La verdad que no sé si alguien más tiene algo para aportar, algo que le haya quedado de los textos, algún comentario, alguien que quiera profundizar en lo que estuvieron conversando con Gabriela en la clase del miércoles. Chicos, esta es una clase en donde se valora la participación y la participación va con nota, así que yo lo que les pido es que estemos activos en la clase, si no esto no sirve para nada si no participamos. Así que bueno, ya Milagros habló, sé que es una compañera que está activa y que está muy presente en las clases. Ahora lo que necesito es escucharlos a ustedes y ver que alguno o alguna me pueda brindar un poco más de información que le pueda servir a Camila de lo que Bueno, vieron el miércoles. Sí, también nos dio para leer el texto de Oslak, que era lo que teníamos de tarea. perfecto, Teníamos Soledad. guía de lectura, así que algunos las hicieron, otros creo que por ahí no terminaron de leer, pero igual lo íbamos a corregir hoy, así que no había problema. Buenísimo. También vimos, Valeria, la ciudad de Buenos Aires en 1778, los aspectos metodológicos, el censo que hubo, las estadísticas y demás, las clases sociales, las diferencias que había. Genial. ¿Y qué es lo que pudieron ver, por ejemplo, de las diferencias entre las clases sociales? ¿Alguno se acuerda algo de cómo era la estructura social argentina? Argentina en realidad, ¿no? Del Virreinato del Río de la Plata en 1778. ¿Qué dato les llamó la atención? ¿Qué comentarios? Hablamos mucho del tema del trabajo esclavo y cómo se ocupaban los sectores de trabajo, cómo eran los censos, es decir, tipo, las personas que hacían los censos no estaban totalmente capacitadas, entonces nada, eso también traía una problemática que era que los censos no eran eh, correctos de alguna forma. También creo que hablamos del tema de cómo se trataba a la población negra, a los indios que antes vivían acá, también
nada, la convivencia en una sociedad donde tenía muchas culturas, muchos idiomas, muchas religiones, y cómo eso se vio afectado para seguir adelante con la sociedad argentina. Bueno, Sí, bien. también vimos la relación entre la gran población de artesanos que había, que era como la gran mayoría en la población, y la relación que eso también tenía con el mercado y con el tema de la exportación y demás. Genial, genial. Bueno, ahí veo en el chat que me están pidiendo que suba la clase. Yo la clase me la grabo justamente para tener un poco el registro de los que participan, ¿no? Porque una cosa que nos está pasando mucho a raíz de empezar a dar las clases virtuales es que como tienen digamos, las cámaras apagadas y los micrófonos apagados, nosotros no sabemos si están participando o no, digamos, o dejan la cámara apagada o el micrófono apagado y se van a mirar un video de YouTube o se van a pasear el perro, ¿viste? Entonces nosotros no sabemos si están presentes o no. Yo no les voy a pedir que enciendan la cámara, porque la verdad ya están en la universidad y esto no es un colegio secundario y me parece al pedo tener que controlarlos, porque no es mi intención no es mi intención para nada controlarlos. Mi intención es que ustedes salgan con el contenido mínimo e indispensable para que puedan aprobar esta materia y en lo posible que se puedan llevar conocimientos que les sirvan a ustedes para ejercer profesionalmente. Así que bueno, voy a subir la clase al canal de YouTube que les pasamos en el campus, pero bueno, yo lo que necesito es que participen y que hablen, porque así yo me doy cuenta que están presentes, digamos, las personas que hablaron ya me quedan registradas ahí en la grabación, y bueno, por ahora vienen siendo aportes bastante interesantes. El texto que habla sobre el censo de 1778 es muy interesante porque es una muestra también de cómo se analizan las sociedades en un determinado contexto histórico espacial, ¿no? Porque es una investigación sociológica, es decir, que implica tener que abrir los registros y los padrones, es una investigación que se hace aparte de los padrones que había en aquella época, y para eso hay que pedir 1500 permisos, es hiper burocrático, es un material que es específicamente muy delicado, todo eso hay que volcarlos dentro de un sistema de registro o dentro de planillas de Excel, hay que, digamos, y es un laburo que en general lo terminan haciendo los equipos de investigación, que lo conforman tanto alumnos universitarios, graduados, gente que está trabajando con esos autores. Por lo general son comisiones universitarias que trabajan con expertos en preservación de este tipo de documentos. Es un laburo que la verdad que lleva meses, tratando de darle constancia. Y bueno, también lo que decía Milagros, de que había registros que eran bastante incorrectos, que es algo que siempre pasa en toda encuesta, en toda muestra y en todo censo, siempre la información es imperfecta. Y bueno, por un lado nosotros tenemos que garantizar poder obtener la información que se presenta en el documento de la forma más coherente posible, y después hay algunas técnicas que se utilizan en las ciencias sociales que tienen que ver más que nada con la estadística inferencial, en donde, por ejemplo, si faltan determinados registros de una determinada manzana, o de repente faltan registros, no sé, en los registros que van tomando información año por año, lo que hacemos y de repente llega a faltar la información de un año, o de dos, o de tres, hacemos algo que se llama interpolación lineal, extrapolación. Hay distintas técnicas estadísticas que nos permiten poder realizar inferencias, sobre todo si la cantidad de datos es grande y tienen un determinado comportamiento estadístico. En este caso también lo que nos sirve es para poder brindar un conocimiento que tiene que ver con cómo era esa sociedad de 1778. Hay distintas hipótesis que dice el autor. El autor dice, bueno, es una sociedad principalmente de castas, ¿no? Porque hay poca movilidad social entre los esclavos y entre las cruzas entre los esclavos y la población blanca, la población indígena. Eso es como que
era muy difícil ascender socialmente, mientras que los que sí de repente tenían un poco más de posibilidades de ascenso social eran los criollos, ¿no? Los hijos de los españoles que habían nacido en América. A ver, alguna de las personas que todavía no hablaron, ¿qué más pueden comentar acerca del texto? ¿Algún dato, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, alguna pregunta? Yo quería agregar que en la clase anterior también se introdujo un concepto nuevo que es justnaturalismo, Sí, que nada, también lo retoma Mariana Moreno, eh, que es una de las primeras formas de diferenciación social, o sea, que a partir del origen étnico como que desvalorizan los derechos de ciertas personas, que en este caso eran los esclavos. Eso me pareció muy interesante. claro, bueno, es interesante lo que decís, Guadalupe. Eso lo retoma Oscar Terán en la lección número 2 del libro que les dejamos en el campus. Básicamente Mariano Moreno publica un primer texto que es cuando él, en el mismo año en donde él se recibe de abogado, creo que estamos hablando de 1802 aproximadamente, y él argumenta a favor, digamos, argumenta a favor de la tolerancia y de reconocerle los derechos digamos, a las poblaciones esclavas y a la población indígena a partir del naturalismo, ¿no? El naturalismo lo que sostiene, en particular en la interpretación que hace Mariano Moreno, es que los derechos es que los derechos son naturales. ¿Qué quiere decir que los derechos son naturales? Que son anteriores a la constitución del Estado, de la nación, y son anteriores al contrato social. Un hombre en el estado de naturaleza, un estado previo a la constitución del Estado, tiene los derechos de nacer y de vivir libremente. Y de acuerdo a algunos autores, también tiene derecho a la propiedad privada, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, etc. Eso, digamos, se enmarca dentro de lo que tiene que ver con el pensamiento contractualista. Dentro del pensamiento contractualista hay distintos exponentes, que pueden ser Rousseau, Locke, Hobbes. ¿Vieron algo de ellos con Gabriela? Sí, sí. Vimos parte sobre, me parece que era de Hobbes, el contrato con Sí, que cedía los derechos en cambio de orden en parte del Estado. claro, sí, 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 es un poco tiene que ver con eso, Julián. Tiene que ver con que el hombre en el estado de naturaleza, aclaro que el estado de naturaleza, como lo piensan los contractualistas, el estado de naturaleza en realidad es una construcción filosófica, ¿no? De cómo sería la convivencia de los hombres previa a la existencia del Estado. Es en realidad, digamos, uno cuando puede pensar en el estado de naturaleza, puede pensar en el hombre primitivo, puede pensar en las primeras sociedades, en los primeros habitantes del mundo, pero en realidad no es algo que está ubicado en un determinado momento histórico, sino que son construcciones filosóficas para tratar de explicar por qué de repente el ser humano se nuclea en una sociedad y debe obedecer, ¿no? La pregunta la pregunta por la obediencia, de por qué obedecemos a un rey, por qué obedecemos a un presidente, por qué vivimos en sociedad, por qué nosotros acatamos las leyes. Y bueno, dentro de estos contractualistas tenemos el principal precursor de la teoría en orden cronológico, tiene que ver con, con Thomas Hobbes, ¿no? Que Thomas Hobbes un poco trata de justificar y legitimar lo que tiene que ver con la monarquía absolutista, ¿no? Él es un inglés, un poco él piensa en la monarquía absolutista inglesa, y hay distintas variantes de esta teoría, de estas teorías contractualistas. Por ejemplo, para Hobbes, en el estado de naturaleza, él es muy negativo antropológicamente. ¿A qué me refiero negativo antropológicamente? De que para él el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Él escribe un texto fundamental para la filosofía, para la historia de la filosofía, que se llama Leviatán, donde él en su prefacio dice que el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir? Que los hombres somos violentos, somos egoístas, perseguimos nuestro propio interés, perseguimos nuestra propia supervivencia. Y
y si para eso nosotros tenemos que pasar por arriba de otra persona, si tenemos que aplicar la violencia para sobrevivir contra otro ser humano, nosotros lo vamos a hacer. Él era muy negativo, antropológicamente hablando. A diferencia de Rousseau, por ejemplo. Rousseau tiene una concepción, si se quiere, más bondadosa o más piadosa del hombre, ¿no? De que el hombre en realidad es un ser pacífico. Algo de eso también lo argumenta John Locke, que entre los tres son como los grandes contractualistas, ¿no? Entonces Hobbes es bastante negativo antropológicamente y John Locke y Rousseau, si se quiere, son más optimistas con la situación del hombre en el estado de naturaleza. El contrato social para Hobbes tiene que ver con que los hombres en el estado de naturaleza no pueden vivir. ¿Por qué? Porque es una locura vivir en el estado de naturaleza. Vos trabajás durante todo el día para que venga otro hombre y te robe lo que vos realizaste, o te mate, o te asesine. El estado de naturaleza lo que provoca es infelicidad, es una sensación de inseguridad, y es imposible el progreso humano bajo ese estado de naturaleza en donde no existen leyes y en donde no existe un poder centralizado que haga cumplir esas leyes. Entonces los seres Profe, humanos... Sí, lo que iba a decir era que pasamos medio que por alto lo del contrato social y nos enfocamos más en la pregunta 4, sí. que era lo de Hobbes, y luego que, bueno, que pregunta por qué parten de la misma teoría, pero llegan a totalmente ideas diferentes, y eso fue lo que hablamos. Perfecto. Sí, yo ahora voy a profundizar un poquito en Hobbes y porque tiene mucho que ver con las monarquías absolutistas, que después vamos a ver cómo los pensadores de la Revolución de Mayo y en general los pensadores de la independencia de América lo utilizan. Acá quiero ver un poco qué es lo que dice en el chat Teo. Rousseau no dijo que el hombre es pacífico por nacimiento y naturaleza y que la sociedad es el que la corrompe. Bueno, no sé si lo dijo literalmente, pero esencialmente uno, si busca resumirlo de alguna forma, podría decir que sí. Un poco el origen de los males en Rousseau tiene que ver con el origen de la propiedad privada, ¿no? Más adelante, después cuando uno profundiza en el pensamiento de Rousseau, ve que el hombre convivía, es lo contrario de Hobbes, el hombre convivía pacíficamente dentro del estado de naturaleza hasta que, bueno, de repente alguien dice este pedazo de tierra es mío y así comienza la historia del conflicto humano. Pero bueno, entre los contractualistas también podemos encontrar a Immanuel Kant, que es otro gran contractualista, podemos encontrar, si se quiere, a Montesquieu, que escribe el espíritu de las leyes, etcétera. Bueno, entonces también vieron la vigencia del pensamiento clásico, el texto de Aznar y de Argenti, y bueno, y un poco recién acabamos de repasar el texto de Di Tella. ¿Vieron algo más? O más o menos, con eso estamos en el resumen para Camila. Profe, lo del marxismo y lo de Durkheim no es que lo vimos tipo como lo habíamos visto en la primera clase, sino que lo asociamos a las ideas de Di Tella. Eso Perfecto. que era también una parte de la consigna de una de las guías. Perfecto. A ver, y bueno, y alguien de los que no haya hablado, ¿cómo hicieron para asociarlo? Lo que recuerden, ¿no? O lo que ustedes más o menos interpretan, o las preguntas que les haya quedado de esa asociación. Alguien que les pido por favor que hable a alguien que no haya hablado. Así yo los voy registrando y voy viendo también quiénes están presentes. Entiendo que es difícil, digamos, que esa asociación no es que se las da el texto, sino que hay que relacionarlas tanto entre el texto de Di Tella y el texto de Aznar Argenti. Pero vamos, a ver, algo que les haya quedado de entre las personas que no hablaron. Por ahora tengo 13 personas que están participando de la clase. Necesito que sean más porque hay 46 conectados. Yo lo relacioné, pero siento que está mal, no sé. Yo lo relacioné con la demografía, ¿no? De Buenos Aires, en 1768.
Lo relacioné con Sí. con una muy marcada diferencia en cuanto a la estructura social, teniendo muy pocos habitantes de clase alta y una base trabajadora que, bueno, trabajaba para esa clase alta y se estaban interrelacionando entre sí. Pero me parece que es como muy, muy simple. No, bueno, está bien, me parece que es que es una forma de vincularlos, ¿no? Las teorías sociológicas de Max Weber y de Karl Marx y de Durkheim se relacionan con un análisis de las estructuras sociales y bueno, está bueno ese intento de vinculación que lograste hacer, Cristian. Desde ya, digamos, apenas vamos 4 clases, digamos, de esta materia, o sea que no se preocupen si están mal las cosas que están diciendo. Justamente este es el momento de agotar todos los errores, de pensar, de discutir, de debatir, porque después para el parcial es tarde. Para el parcial directamente les vamos a tomar lo que nosotros vimos durante las clases y ahí directamente tienen que poner lo que figura en los textos en base a lo que nosotros les decimos en la clase, pero es el momento, bueno, como hizo Cristian, de poder hablar, de poder comentar un poco qué es lo que vienen aprendiendo, qué es lo que vienen sintiendo, qué dudas vienen teniendo con respecto a las clases y con respecto a los textos. ¿Quién más, aparte de Cristian, de vuelta, de los que no hayan hablado, les haya quedado alguna asociación entre el pensamiento de Marx y de Weber con el texto de Itela, con la estructura social en el virreinato del Río de la Plata en 1778? Perdón, profe, yo tengo una consulta Sí, Emma. que no tiene nada que ver con la asociación, A ver. pero me medio como picando. Yo entiendo que los esclavos están tipo más abajo de la clase baja y todo. De la pirámide social, sí. Exactamente. Que eran solamente personas negras. Ahora, ¿las personas negras también estaban fuera de todas las otras clases? ¿O era como medio variado? Tipo, podían estar en clase baja, por ejemplo. En general, la población negra y los mulatos se encontraban siempre se encontraban en la parte de abajo de la pirámide social y era muy difícil la movilidad social, digamos. No ibas a encontrar un alto funcionario que era negro dentro de la estructura administrativa colonial, no ibas a encontrar un latifundista, digamos, con un latifundista que haya sido descendiente de africanos ni de indígenas. Ahí, por ejemplo, yo tengo dentro de la punta que había tomado cómo era esa estructura de pirámide social, pero en realidad estamos hablando casi de sociedades de castas, en donde, por ejemplo, podemos ver que directamente en la clase baja teníamos a los peones y jornaleros, los obreros, los trabajadores rurales especializados y el servicio doméstico, que eran prácticamente que eran prácticamente negros, descendientes de negros, población indígena Claro. y entre ellos. Sí. Con artesanos era más variado, o sea, podía haber gente blanca. ¿Perdón? En el trabajo de artesanos. Podía haber gente El blanca trabajo también. de los artesanos, sí, tal cual, sí. Lo que dice un poco el texto es que el origen étnico es el primer elemento de neta diferenciación social, ¿no? Y es muy importante, es principalmente lo que diferencia las clases sociales es la etnia, ¿no? Estamos hablando casi de un precapitalismo, ¿sí? O sea, y lo que dice el texto es que los que ninguna posibilidad tenían de mejorar su suerte dentro de la organización colonial fueron los indios y los negros. Pese a todo, hay un pequeño sector libre que revela cierta movilidad social y económica, ¿viste? Algunos esclavos que fueron liberados, algunos indios que quizás se destacaron en las milicias, pero en general lo primero que vamos a distinguir en esa pirámide social es que el componente que explica la ubicación de cada persona dentro de las estructuras de esa sociedad colonial es la etnia, ¿sí? Perfecto. Estamos hablando de una sociedad un poco más precapitalista, por ejemplo, de cómo la pensaba Marx y cómo la pensaba Weber.
digamos, en Marx y en Weber, sus principales teorías no hablan de una diferenciación étnica, sino que ya hablan de un capitalismo más moderno. Marx habla de la diferencia entre burgueses, clase trabajadora, pero acá nosotros quizás estábamos pensando en una sociedad incluso hasta precapitalista, ¿no? Con estas diferencias de castas y estas diferencias étnicas. Perfecto. Pero bueno, ahí por ejemplo acabamos de hacer otra asociación un poco de cómo, de qué cosas, digamos, podemos tomar de Marx y de Weber para aplicarlas a un determinado contexto histórico y a otras que no. Nosotros no nos olvidemos de que tanto Marx como Weber como Durkheim como el surgimiento de estos pensadores de la sociología son europeos, ¿no? Y ellos principalmente analizan la sociedad europea. Si bien tienen teorías que complementan, digamos, explicando a las sociedades coloniales, explicando desarrollos que tienen que ver con comunidades de pueblos originarios en África, en Asia y en América, principalmente sus teorías están basadas en el capitalismo moderno de Europa, moderno desde entonces. Industrial. Sí, Alejandra. Profe, y una pregunta. Sé que puede ser un poco amplio, pero ¿quién establece esto de las clases sociales? O sea, sé que es algo que se establece socialmente, pero ¿qué lleva a que, por ejemplo, los blancos sean los que tienen los mayores puestos de trabajo y los negros esclavos? ¿Hubo alguna razón en específica o fue algo que se fue dando por el imperialismo y demás? Sí, en realidad tiene que ver con los distintos procesos por los cuales se va conformando una sociedad. Entiendo que vos estás preguntando empíricamente por qué en esa época los negros terminaron siendo esclavos y los blancos terminaron siendo funcionarios de gobierno, o vos te referís a quién inventó las categorías analíticas de las clases sociales y eso. No, claro, o sea, el hecho de que la persona negra terminó siendo esclavo cuando podría haber sido al revés. Claro, bueno, eso, ahí alguien quería decir algo, Julián. No, o sea, yo pienso que es porque al principio los europeos, que son los ingleses, y vienen acá y toman de esclavo a los nativos, que en general lo mismo pasó en África, que son los negros, ¿no tiene que ver con eso también? Que son ellos los que vienen acá a esclavizar. Claro, o sea, nosotros en realidad lo que tenemos que buscar son explicaciones históricas, ¿no? Nosotros, al menos en ciencias sociales, utilizamos un método que tiene que ver con la genealogía y con preguntarnos por qué históricamente las cosas fueron de una determinada forma y no fueron de otra. Digamos, no hay nada en la naturaleza de la población de color negro que indique que tengan que ser esclavos, y no hay nada en la naturaleza que indique que la población blanca tiene que dedicarse a actividades administrativas de gobierno, sino que en realidad es una construcción histórica que en particular en el Virreinato del Río de la Plata tiene que ver con el proceso de colonización española, ¿no? Entonces hubo una guerra, digamos, por la colonización americana, en donde dos potencias, Portugal y España, se dividieron Sudamérica. Digamos, por un lado los portugueses tomaron el territorio de lo que hoy es Brasil, y por un lado los españoles tomaron el territorio de lo que hoy conocemos como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú. Y la población negra era una población que era importada, ¿no? Que se traía para... Perdón. Claro. Sí, Alejandra. Claro, la traían para esclavizarla, para poder utilizar la mano de obra. Claro, sí, se utilizaba principalmente como mano de obra. Digamos, acá, digamos, una de las grandes diferencias que tiene que ver con la colonización portuguesa y la colonización española es que los portugueses la utilizaban en las agroindustrias principalmente, en la agroindustria del cacao, del café y el azúcar, y en las minas, ¿no? Eran un esquema de producción muy trabajo intensiva que se basaba en la esclavitud. Mientras que en el Virreinato del Río de la Plata podías encontrar población negra haciendo artesanías. Creo que Milagros era la que aportaba eso. Uno los podía encontrar haciendo artesanías, haciendo determinadas tareas de servicio doméstico, y pequeños comercios, ¿no? Lo que puede ser el comercio de velas, el comercio de comida, pero digamos no en estructuras productivas tan intensas como puede ser el cacao, el café y el azúcar, como sí se dio en
en la colonización portuguesa. Eso, como siempre, a grandes rasgos, ¿no? Porque también, digamos, en la lucha por el reconocimiento de los derechos del hombre tenemos de repente a un cura español que era Bartolomé de las Casas, que él 200 años antes empieza a argumentar a favor de los derechos de los esclavos, de la población autóctona de las colonias, y de hecho se crean órdenes religiosas, en donde directamente en esas órdenes religiosas estaba la población de color negra y estudiaban latín, etcétera. Digamos, son procesos que como todos nosotros estamos hablando, el texto sobre todo que van a encontrar en el libro de Ditela son datos estadísticos principalmente. Pero después como podríamos encontrar, digamos, población negra dentro de los conventos, en el ejército también, pero siempre estamos hablando, digamos, en base a datos estadísticos por parte de los registros y el padrón de la población. Pero bueno, principalmente tiene que ver con eso, con cómo se fue dando la colonización americana, ¿no? En América del Norte y en Brasil, principalmente la población de color negro eran esclavos traídos de África que se utilizaban para trabajar en esas estructuras productivas. Bueno, principalmente hoy un poco lo que quería avanzar era en las ideas de Mariano Moreno y si llegamos a ver un poco del debate entre Alberdi y Sarmiento. No sé cuántos alumnos extranjeros hay acá en esta comisión, me acuerdo de Edgar, pero no me acuerdo si había alguno más. Así que le pido, si hay alguno que sea extranjero, le pido principalmente que por favor que me avise, porque yo, por ejemplo, había asumido que la mayoría de ustedes saben quién fue Sarmiento, quizás Alberdi también lo conocen, y Mariano Moreno, estoy seguro que al menos todos los que cursaron educación primaria y secundaria saben aproximadamente quién fue Mariano Moreno o les suena, pero quizás si hay algún compañero o compañera colombiano, paraguayo, brasileño, mexicano, lo que sea, quizás no sabe de qué estamos hablando. Sé que Edgar es de Colombia, pero ¿hay alguien más o el resto son todos argentinos? Bueno, me parece que salvo Edgar, Edgar, te pido que por favor nos hagas todas las preguntas que creas necesarias, porque quizás yo doy por asumidas ciertas cosas de la historia argentina que vos no tenés por qué saberlas, y bueno, te pido que me pares. Sí, Valeria. No, que igual creo que Edgar sabe porque el otro día cambiamos informaciones y pasó un video que yo ya lo había visto. Sí. Y que está muy bueno, que fue grabado en la TV pública, no sé si lo viste. Ah, buenísimo. Bueno, genial. ¿ese video lo compartieron por WhatsApp? Claro, y él lo compartió, así que calculo de que ya es tener una idea. Interiorizado. O sea, él hablará. Ah, buenísimo, porque cuando son, por lo general, en las materias de CDC hay un grado alto de compañeros y compañeras que vienen a cursar, que son de otros países, y como justamente en Sociedad y Estado se ve mucho de historia argentina, siempre está bueno que los profes sepamos eso, porque a veces damos como muchas discusiones asumidas. Por ejemplo, yo les digo el debate Alberdi y Sarmiento, y estoy seguro que la mayoría sabe quién es Sarmiento, pero si viene una persona que viene, no sé, de España, no tiene ni idea quién fue Sarmiento. Profe, una pregunta. ¿Las Sí, claro. lecciones había que ir leyéndolas por clase? Porque yo tenía entendido que para hoy era lo de Oslac. Claro, Sí. no. Nosotros ahí hicimos un cambio. De todos modos, los que leyeron a Oslac hicieron bien, porque Oslac va a entrar para el examen parcial, pero el texto de Oslac quizás van a ver una introducción el día miércoles, y sobre todo la va a dar Gastón Salcedo, que es el titular de esta cátedra, y la va a dar el próximo sábado, la clase de Oslac. ¿Sí? Hicimos un pequeño cambio de programa porque queríamos darle un poquito más de importancia a lo que tiene que ver con el siglo XIX, y el texto de Oslac lo va a dar principalmente Gastón, y quizás si llegan se puede ver una introducción el día miércoles con Gabriela.
Pero bueno, digamos, sí, era el texto que les habíamos dado para leer para hoy, pero bueno, lo va a dar Gastón, que Gastón es el titular de cátedra y sabe muchísimo de lo que tiene que ver con ese periodo histórico. Digamos, él tiene otras materias que da en distintas universidades, donde él un poco es especialista en estos temas. Pero bueno, si ya leyeron a Oslac, está buenísimo porque lo pueden aprovechar más a Gastón, y aparte porque el texto de Oslac es un texto que tomamos muy en cuenta también para los parciales. No sé si siguen funcionando algunas páginas donde por ejemplo uno podía subir las preguntas que le tomaran en determinado parcial. No me acuerdo de cuáles eran, Rincón del Vago, qué sé yo, pero cuando yo estudiaba y de repente me tomaban un examen de una determinada materia, entraba ahí para conocer los exámenes anteriores, pero bueno, en general en Sociedad y Estado el texto de Oslac se da muchísimo, y por lo general suele aparecer en los exámenes parciales, sobre todo por el periodo histórico que abarca, que es la formación del Estado argentino. Pero bueno, nosotros vamos a remontarnos un poquito antes al contexto. Vamos a hacer un muy breve repaso histórico de lo que fue el siglo XIX. Y vamos a empezar por... Sí, Ay, perdón. Lo que va a hablar ahora... ¿Cómo? Lo que va a hablar ahora sería la lección 2 del texto de... Vamos, nada que ver. en realidad voy a contextualizarlos un poco en la lección 2 y en la lección 3. ¿Por qué? Porque el texto de Terán es un texto que habla de las historias de la historia de las ideas, ¿no? De los pensadores. Pero hablar de las ideas sin tener en cuenta el contexto político, económico y social en el cual se generan esos debates y esas ideas, quizás no se termina de comprenderla bien. Se supone que este es un contenido que quizás ya lo deberían tener del secundario, pero entiendo que no todos lo tienen. Así que, y no está nada mal repasarlo, porque si no las ideas de Moreno y de Alberdi y de Sarmiento no se entienden nada. El texto de Oscar Terán, por ejemplo, en el capítulo 3, habla del romanticismo, habla de Facundo Quiroga, y quizás si nosotros no tenemos en cuenta el contexto de la guerra entre unitarios y federales, el rosismo y un montón de fenómenos históricos que pasan a lo largo de unos 50 años aproximadamente, entre la Revolución de Mayo y 1860, no se terminan de comprender. De todos modos, va a ser un repaso rápido y ya vamos a ir a los textos. Sí, Valeria, no sé si querías decir algo. No, que estaba bueno porque también para los que estamos hace muchos años en la secundaria, es como pasarlo está bueno. Pero quería hacerle la consulta, porque si bien vimos este video que nos ayudó a refrescar un poco la memoria, lo que usted va a hablar ahora es algo que está luego de Terán, o sea que no leímos ese contenido, pues yo hasta ahí no llegué. Claro, no. El texto de Terán muy probablemente nadie lo haya leído. Nosotros lo dejamos para que lo lean. Pero de todos modos yo les voy a dar algunos apuntes, que es lo que me interesa más del texto de Terán, ¿sí? Porque hay cosas que, por ejemplo, habla Terán, ya les digo, por ejemplo, en una parte se puede hablar del romanticismo. Y es interesantísimo el romanticismo y está bastante bueno, y es una corriente filosófica, artista, que es para estudiarla, para comprenderla. Si alguno viajó o le interesa viajar, digamos, cuando uno recorre sobre todo ciudades de Europa y ve cómo el romanticismo se expresa en las catedrales, se expresa en la Catedral de Notre Dame, en la Capilla de San Jorge, etcétera, la verdad que está buenísimo poder conocerlo teóricamente para después poder disfrutarlo en vivo. Pero quizás nosotros no le vamos a tomar en el parcial que es el romanticismo, digamos, por más que lo diga Terán en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Así que yo les voy a dar algunas pautas para a dónde le tienen que prestar atención y lo que nosotros podemos llegar a tomar, y sobre todo lo que a nosotros nos interesa que ustedes puedan capturar. Por la parte son muchas hojas y queremos darle un poco de cuáles son los puntos que nos interesan a nosotros, ¿sí? Pero antes de eso, como les digo, les voy a hacer un muy, 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 muy breve recorrido histórico para que puedan tratar de entenderlo con mayor profundidad y vean también y que tengan los elementos para comprender cómo fue la conformación del Estado argentino, sobre todo en el periodo de 1880,
que es donde va a empezar a hablar Gastón Salcedo, el próximo teórico. No sé si alguno tiene alguna otra consulta más con respecto a los textos o con respecto a lo que venimos leyendo. Bueno, ya saben, tienen que leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Terán, principalmente las partes que yo les voy a señalar, si es que llegamos. Y bueno, y este pequeño contexto histórico, yo se los refuerzo un poco. La verdad es que no les voy a tomar, digamos, no sé, las principales características del gobierno de Rosas, pero me parece que les va a servir a ustedes para poder entender el capítulo 2, el capítulo 3 de Terán, y para poder entender un poco cómo se llega a la conformación del Estado argentino. Bueno, empezamos un poco por la Revolución de Mayo, que hasta ahora la venimos tocando, pero no tan profundamente. La Revolución de Mayo se trata de un proceso de liberación donde distintos estamentos sociales se alzaron contra el poder absolutista, ¿no? Un poder opresivo, y donde por primera vez también los sectores populares intervinieron en los asuntos públicos, donde las reformas sociales y económicas van mucho más allá de la libertad comercial, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que implica la Revolución de Mayo es la participación popular en la política, en el virreinato del Río de la Plata, ¿no? De repente todos esos sectores que, por ejemplo, hablábamos de los esclavos, hablábamos de los mestizos, hablábamos de los comerciantes, por primera vez empiezan a participar de la vida política del virreinato del Río de la Plata y después de lo que va a ser del proceso independentista. Eran sectores que, como habíamos visto, estaban bastante excluidos, ¿no? Por lo general, las funciones administrativas de gobierno y de la colonia estaban en manos de los españoles y de algunos hijos de los españoles. Bueno, como veníamos, como un poco habla Terán en el capítulo 1, la Revolución de Mayo fue hija de una etapa revolucionaria que atravesaba buena parte del mundo. Y cuando hablamos del mundo, en esa época era Europa, ¿no? Principalmente la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana de 1776, que prácticamente lo que tienen en común son las monarquías absolutistas, que buscaban distintas formas de representación popular y la instalación de una libertad individual que regiera tanto para el comercio y para la propiedad privada. ¿Sí? Es decir, lo que tratan de implementar estas revoluciones tiene que ver con las ideas del liberalismo económico y político. ¿Qué tiene que ver el liberalismo político? Principalmente el derecho a poder participar del gobierno, el derecho a poder elegir muy de a poco, democráticamente, quiénes van a ser los gobernantes. Y el liberalismo económico tenía que ver con la libertad de comercio, principalmente, ¿no? De no estar obligados a comerciar únicamente con la metrópoli. En el caso del virreinato del Río de la Plata, los comerciantes criollos estaban obligados a comerciar obligatoriamente con el Reino de España, y tenían prohibido comerciar con Holanda, con el Reino Unido, con Portugal, sino que todo debería pasar a través de la burocracia del Reino de España. Y bueno, en términos teóricos se puede entender como el ascenso de la burguesía, que ya había conquistado el poder económico durante la Revolución Francesa, pero aún no conseguía desplazar a la aristocracia del poder político. La burguesía, yo por ejemplo me acuerdo cuando cursé esta materia, cuando hablaban de burguesía, no entendía qué era. La burguesía nosotros la conceptualizamos dentro de la teoría de Marx, que son los dueños de los medios de producción, ¿no? Por un lado, en la teoría de Marx tenemos a los trabajadores, que son los que no tienen los medios de producción, que son los que venden su fuerza de trabajo en el mercado, y por el otro lado tenemos a los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas, etc. Eso llamamos la burguesía, que a través del comercio habían logrado obtener una posición económica predominante, pero todavía no lograban conquistar el poder político. Las revoluciones liberales, las revoluciones que muchos historiadores justamente por ese motivo llaman las revoluciones burguesas, es el ascenso al poder político de este sector, ¿no? Hay varios autores que van a hablar de que la burguesía es el sujeto revolucionario por excelencia, ¿no? En Marx quizás el sujeto revolucionario es la clase trabajadora, pero en otros teóricos es la burguesía en realidad la que instaura las revoluciones en el mundo y es una clase dominante hasta
hasta esta época, si se quiere, ¿no? Porque vimos que en realidad las revoluciones proletarias no han perdurado, por lo menos en gran parte del mundo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo Celia. hicieron los burgueses para instaurar la revolución si ellos no eran o sea, no eran la mayoría de la población? No era ¿Cómo nada. conseguir? Claro, esto en realidad hay que contextualizarlo históricamente y se ha situado y es muy distinto a cómo lo van tomando, digo, en el continente americano, en el continente europeo. Hay distintos fenómenos con respecto a la toma del poder en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania, digamos. La verdad que son contextos que a grandes rasgos uno lo que, digamos, a grandes rasgos, digamos, una de las regularidades que tienen estos procesos de toma del poder, por lo menos en Europa, tiene que ver con una alianza con los sectores populares, ¿no? Lo que hace la burguesía es aprovechar determinadas crisis económicas y determinado hartazgo en frente de las monarquías absolutistas, y a partir de una alianza con los sectores populares logra ingresar en la arena política y logra hacer las revoluciones. La verdad es que no nos vamos a meter demasiado en cómo fue la Revolución Francesa, ni en la Revolución Inglesa, ni en la Revolución Estadounidense, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que a partir del comercio fueron acumulando grandes fortunas y los monarcas españoles y la jerarquía eclesiástica, a través de los impuestos, usufructuaban, si se quiere, la ganancia de estos burgueses, hasta que llega un punto en donde la balanza económica empieza a inclinarse por un determinado lado. ¿Qué pasa si la burguesía deja de pagar impuestos? ¿Qué pasa si la burguesía se comienza a rebelar? ¿De dónde obtiene la financiación el Estado absolutista y la jerarquía eclesiástica? Empiezan a darse esos procesos que, les digo, no fue de un día para el otro, sino que en realidad son procesos que podemos empezar a analizar un surgimiento alrededor del fin de la Edad Media, el proceso renacentista, y que en realidad se empieza a cristalizar en el siglo XIX, pero son aproximadamente 400 o 500 años de pequeños comerciantes que se empiezan a enriquecer. O sea, son periodos que ya les digo que son largos y que excede quizás un poco la vida humana. Son 400, 500 años que se cristalizan en la época de las revoluciones, y mucho de eso tiene que ver con alianza. Sí, ahí estoy viendo que María José, si les doy un recreo de 5 minutos, válenme que voy a seguir un poquito rápido y después vamos a tener un pequeño recreo. Pero bueno, vamos a ver un poco en América. En América, la toma del poder por parte de la burguesía tiene que ver con una alianza con los sectores populares para poder realizar la revolución contra España. Una primera aclaración es que la Revolución de Mayo en realidad no fue literalmente contra España, porque de hecho en la propia España, cuando el rey absolutista Fernando VII fue apresado por Napoleón después de la invasión francesa, ¿no? Surgieron movimientos constitucionalistas que proponían una relación con los territorios coloniales en donde las colonias tenían igualdad en el voto y en la toma de decisiones, ¿no? De repente se le reconocían derechos a las colonias y a los habitantes de esas colonias para decidir el rumbo de todo el reino. Pero bueno, esa es una pequeña aclaración como para tener en cuenta de que no necesariamente la Revolución de Mayo fue una revolución anti-española. Lo que llevó a la generación de Mayo a levantarse contra el orden establecido no fue una cuestión de banderas y de escudos, sino que fue una puja de intereses. Eso lo habíamos visto un poco en la introducción al análisis social que hacen Aznar y Argenti, ¿no? Nosotros, para analizar una determinada época histórica, tenemos que concentrarnos en cuáles eran los actores, los grupos de interés y qué era lo que buscaban obtener, qué intereses defendían, ¿no? Qué intereses defendían de repente los comerciantes, cuál era el interés de los esclavos, ¿no? Obviamente liberarse, cuál era el interés de los funcionarios españoles en el Virreinato del Río de la Plata, cuáles eran los intereses de las potencias extranjeras. Bueno, como decíamos, en aquel entonces se veía la sociedad en castas según el color de piel y el origen social, como bueno, es un poco lo que vieron en el texto de Ditela, y eso impedía que incluso los sectores criollos y adinerados puedan acceder a cargos públicos por no haber nacido en España. Acá estoy viendo que Guadalupe dice que Moreno en uno de esos textos pedía igualdad entre el territorio colonial y las provincias españolas, pero sin romper el orden colonial. Pero es así como dice Guadalupe.
no había una idea no había una idea anti-española, como quizás muchos vimos en la escuela, ¿no? De que era una revolución en contra de España. Un esquema similar, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el Commonwealth, ¿no? En el Commonwealth inglés. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, la reina de Inglaterra, Isabel II, es monarca tanto de Inglaterra como de Canadá, como de Australia, como de Nueva Zelanda, como de Jamaica, ¿no? Son países que integran el reino que tienen y que si bien son estados que son independientes, los une un lazo de igualdad y reconocen como y reconocen como su monarca a Isabel II, digamos, en un poder que es más, si se quiere, más simbólico, y lo que busca unir son determinados valores, culturas e ideas, ¿no? con la metrópoli que es Inglaterra. Bueno, un poco sí. Lo Sí, de Nancy. Belgrano, ¿no? La idea de independencia respecto de España está ausente en la idea de Belgrano. ¿Eso también va a ser importante? Eso sí, eso es lo que dice, eso es lo que dice Oscar, de que Belgrano no, Oscar, cuando digo Oscar me refiero a Oscar Terán y me refiero a la lección 1, que hasta hace, creo que el mismo año de la Revolución de Mayo, estamos hablando de enero y febrero, Belgrano publica textos en el diario que él dirigía, en donde estaba ausente la idea de una ruptura con España, sino de lo que se trataba era de imponer las ideas liberales que tiene que ver con la igualdad política y el liberalismo económico dentro del Virreinato del Río de la Plata. Ideas que en algún punto ya inclusive los propios españoles venían adoptando con las reformas borbónicas, ¿no? de Carlos III, que era un rey previo a Fernando VII, que se hicieron las reformas borbónicas justamente para darle más agilidad administrativa, intentar desburocratizar, empezar a fomentar sectores del territorio de las colonias que quizás no habían estado desarrollados, digamos. En ese momento no se estaba planteando una ruptura total con el reino de España. Bueno, en ese momento, digamos, en realidad era una revolución en contra de lo que representaba en ese momento el Reino de España, que tenía que ver con el absolutismo, con los impuestos, con las limitaciones en el comercio y con la burocratización, ¿no? De tener que pedirle permiso a los funcionarios del virreinato, y para determinadas cuestiones había que consultar en España, y bueno, eso obviamente trababa lo que tenía que ver con el comercio. Y si hablamos de España tenemos que tener en cuenta a Inglaterra, que era la gran potencia dominante de esa época, ¿no? El imperio inglés se conocía en esa época como un imperio en donde no se conocía, en donde no existía la noche, ¿no? Porque la luz del día siempre estaba iluminando, la luz del sol siempre iluminaba alguna parte de alguna de las colonias de Inglaterra, ¿no? Inglaterra tenía colonias tanto en América, en Asia, en África, en Oceanía, y tenía una fuerza naval que directamente era la hegemónica y era parte de la potencia comercial de ese momento, ¿no? Y a comienzos del siglo, bueno, como les decía, a comienzos del siglo XIX, Inglaterra era la reina de los mares y había logrado esa hegemonía naval frente a los demás imperios. Esa superioridad marítima era clave para poder llevar sus mercancías y ampliar sus mercados a miles de kilómetros, donde tenía lugar la revolución industrial que estaba comenzando en su isla, principalmente en la ciudad de Manchester, a partir de la invención de la máquina de vapor, ¿no? y del telar mecánico. El puerto de Buenos Aires, bajo dominio español, era una plaza interesante para poder introducir sus productos. Es decir, que en el Virreinato del Río de la Plata lo que vamos a ver es que había una predominancia del contrabando como forma de comercio, ¿no? Porque el Reino de España impedía comerciar frente a otras potencias extranjeras, pero los ingleses, al tener una flota naval y una flota naval poderosa, accedía a los principales puertos del mundo y comerciaban ilegalmente. En ese marco, los ingleses intentan apoderarse de la ciudad de Buenos Aires a partir de las invasiones inglesas, que como todos saben, las invasiones inglesas fracasan, pero las invasiones inglesas son un acontecimiento bastante importante porque desencadenó la toma de las armas por parte de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires para su defensa. Y esa militarización conllevó que los grupos sociales, que hasta ese momento estaban al margen de la carrera militar
y obviamente la intervención política accedieran tanto a la intervención política como a la toma de las armas, ¿no? Los negros, los esclavos, los Eso no fue mulatos. un poco, ¿no? Tipo tan, lo tomaron, fue tipo, los obligaron. O sea, no sé si se vería así. Sí, uno podría decir que en parte los obligaron que para luchar. Otros también lo que podría ver es que tampoco los esclavos y los mulatos tenían ningún beneficio con los ingleses, ¿no? Pero bueno, una vez que ellos ya tomaron las armas, era más difícil sacárselas, ¿no? Una vez que de repente se dieron cuenta del propio poder, una vez que ya habían accedido a las armas, ya era mucho más complicado volver a restaurar ese orden colonial previo a las invasiones inglesas, ¿no? Entonces, inclusive, digamos, se habían formado compañías militares de pardos y de morenos libres, ¿no? Muchos esclavos de repente pudieron acceder a su libertad a partir de haber luchado en contra de las invasiones inglesas. Principalmente, los esclavos no iban a ganar absolutamente nada, digamos, con la colonización inglesa. Uno de los teóricos del liberalismo inglés, John Stuart Mill, que es un filósofo, también uno de los filósofos más grandes de la historia de la humanidad, escribe un gran texto en donde se toma como un texto muy importante para definir lo que tiene que ver con el utilitarismo y con las grandes definiciones del liberalismo inglés y de los derechos del hombre y de la libertad de comercio. Él era traficante de esclavos. Entonces, digamos, siempre la libertad de comercio y la participación en los derechos políticos estaban, pero para una determinada etnia, no era para todos. Algo similar ocurría con las mujeres, ¿no? Siempre cuando hablamos del liberalismo, de la participación política, etcétera, nosotros en general, estos autores excluyen a las mujeres y excluyen a determinadas etnias, principalmente los negros, ¿no? Y por más igualdad y por más proclama de igualdad, independencia, democracia que haya, digamos, la cuestión de la inclusión de las mujeres en el plano político empieza a darse recién en el siglo XX, no en el siglo XIX, más allá de que, como todo, podemos encontrar antecedentes, pero en realidad son excepciones loables obviamente, pero no es algo que haya ocurrido en el siglo XIX, sino que los procesos de inclusión de los movimientos feministas empiezan a darse más a partir del siglo XX. Bueno, si quieren un recreíto de 5 o 10 minutos, así avanzamos con esto y aunque sea podemos empezar a ver algo del texto de Terán y le marco algunos párrafos para prestarle atención. De nada, María José, perdón que me extendí un poquito. Volvemos y 25, si les parece. Y vamos rápido, les paso algunas pautas de lectura. Dale, profe. Buenas, chicos, ¿están? Vamos volviendo. Hola. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a darle un poquito más y con el contexto histórico y les doy algunos apuntes de texto de Moreno y si llegamos de Alberdi y de Sarmiento. Igual algo les voy a subir en el campus de estos apuntes o alguna que otra preguntita que para mí es importante que la tengan con vista al parcial, pero bueno, avanzamos un poco más. Habíamos quedado en que, bueno, que de repente hubo sectores pardos y morenos y esclavos que accedieron a la carrera de la militarización, ¿no? Accedieron a la toma de las armas y que eso además les dio mayor injerencia a los asuntos públicos en el virreinato del Río de la Plata. Es importante tener en cuenta que a diferencia de otros centros coloniales, como en México y en Perú, en el Río de la Plata no se consolidó como un lugar económico relevante para la relación comercial oficial con España, ¿no? De que en realidad para España era mucho más importante el comercio con el virreinato del Perú, porque de ahí sacaba, digamos, el oro que se encontraba tanto en Bolivia como en Perú. Entonces el virreinato de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, en ese momento su principal riqueza tenía que ver con el cuero extraído del ganado silvestre, ¿no? En ese momento no existían los frigoríficos, digamos, principalmente el principal producto de exportación era el cuero, ¿no? Entonces, el comercio informal, desde el cual muchos funcionarios coloniales lograban avanzar fortunas, era la norma, ¿no? Lo que tiene que ver con el contrabando. A partir del contrabando se empezaron a generar las grandes fortunas dentro del virreinato. ¿Cuáles son los grupos de poder que nosotros podemos identificar? El
los grupos de poder principalmente se nuclean a partir del comercio, que es el centro del conflicto, ¿no? Con quiénes comerciamos, cuáles son las fronteras del comercio, cuáles son los límites que tenemos que marcar al momento de comercial. Y por un lado podemos detectar a los comerciantes españoles que estaban asociados al comercio de forma legal, digamos, sin el contrabando, cuyo lazo tenía que ver con el puerto de Cádiz en el Reino de España, y que además tenían un amplio control del aparato burocrático colonial, ¿no? El sector de los españoles, de los comerciantes españoles. Y por el otro lado, los comerciantes y heredados de origen criollo asociados al contrabando y con enormes ansias de implantar el liberalismo, el libre cambio con Gran Bretaña, ¿no? Eran aquellos comerciantes que se habían enriquecido a partir del contrabando y que promulgaban el libre comercio, ¿no? Querían poder comerciar con otros países que no fueran España. Además, también le podemos sumar a estos sectores de poder un grupo de jóvenes ilustrados como Mariano Moreno, French y Beruti, quienes propugnaban un cambio político que los acercara a los aires revolucionarios franceses, de la Revolución Francesa que había acontecido unos 20 años antes de 1810, ¿no? Pero además tenían lugar hombres de armas, que se habían organizado con las invasiones inglesas y que tampoco querían volver a su antiguo lugar de súbditos reales sin voz ni voto. En gran parte Cornelio Saavedra los representaba, ¿no? Eran los sectores que de repente, a partir de las invasiones inglesas, habían tomado el control de las armas y por lo tanto ya tenían poder como para participar en los asuntos públicos. Todo ese frente social y político estaba constituido por quienes son los actores claves de la Revolución de Mayo. Entonces la alianza que nosotros podíamos interpretar para hacer la Revolución de Mayo estaba integrada por los intereses comerciales de los criollos que se encontraban ligados a Gran Bretaña, como a los sectores populares de la ciudad que habían tenido una experiencia armada y tenían intereses concretos para defender su libertad política y terminar con las prácticas opresivas del absolutismo español. Ahí, cuando surgió la pregunta de cómo había hecho la burguesía para tomar el poder, acá un poco en el virreinato del Río de la Plata, la alianza con la cual la burguesía logró hacer la Revolución de Mayo tenía que ver con eso, ¿no? Estaba por un lado la pequeña burguesía que comerciaba de forma ilegal con Gran Bretaña, y por el otro lado se había aliado con el bajo pueblo, si se quiere por así decirlo, con aquellos sectores que de repente habían tomado las armas, ¿no? Y esa alianza de clases es la que termina llevando adelante la Revolución de Mayo. Y el documento que mejor expresa los intereses de este sector de los jóvenes ilustrados, que también conformaba parte de la alianza entre el poder militar y estos comerciantes, es el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿no? Y ¿por qué nos detenemos en Mariano Moreno? Porque Mariano Moreno quizás es el más rupturista de todos los pensadores de la Revolución de Mayo. A mí, algunas de las cuestiones que me interesa que puedan tomar del capítulo 2 de Oscar Terán es lo relacionado con el plan de operaciones. ¿Por qué el plan de operaciones? Porque se vislumbra un proyecto de país que continúa después del fin de la contienda bélica. Entre aquellas ideas que a mí me interesa que tomen del plan de operaciones tiene que ver con la idea del desarrollo y expropiación de las minas del Alto Perú, a la par de un desarrollo del comercio que garantice una acumulación propia a partir de la prohibición de llevarse el metal afuera, dando la idea de lo que se buscaba era el desarrollo de sectores productivos en favor de la mayoría de la población, no que el oro, digamos, no salga de las colonias, sino que se utilice para el desarrollo de los sectores productivos. Minería y comercio eran los dos principales pilares del plan de operaciones de Mariano Moreno, a los que Manuel Belgrano sumó el desarrollo agrícola y la producción de una empresa maderera que pudiera llegar a ser la precursora de la construcción de barcos propios, ¿no? ¿Para qué esos barcos propios? Para poder comerciar con el resto del mundo. Digamos, por un lado estaba la libertad de comercio, pero no la libertad de comercio únicamente a la exportación de materias primas, sino la libertad de comercio, pero que se posible a partir del desarrollo productivo del interior del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Es una especie de libre comercio, pero diferente al cual promulgaban los sectores que contrabandeaban con Inglaterra. Ahora bien, estos proyectos, tanto el de Moreno como Alberdi, fueron subsumidos por los sectores comerciales porteños que se impusieron de la mano de Bernardino Rivadavia en la década del 20. ¿Sí? Ese proyecto es un proyecto que en algún punto podríamos decirlo fracasa
¿Por qué? Porque la hegemonía dentro de la alianza de clases que llevó adelante la Revolución de Mayo, la hegemonizaba el sector de los comerciantes, de los sectores comerciantes porteños. En ese sentido, la dinámica política ligada a los intereses comerciales del puerto de Buenos Aires llevó, por ejemplo, a la autonomía de Bolivia, que había sido el centro de la riqueza de la época colonial. Empieza lo que denominamos un proceso de balcanización de las colonias españolas. ¿Qué quiere decir balcanización? Es que de repente enormes territorios, como podría ser el Virreinato del Río de la Plata o el Virreinato del Perú, empiezan a constituirse distintos estados nacionales de distintos tamaños. A diferencia de lo que pasó en Brasil, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasó en Canadá y a diferencia de lo que pasó en Australia, por ejemplo, donde son ex colonias que lograron mantener su integridad territorial. En las ex colonias españolas empezaron a balcanizar y empezaron a conformarse un montón de repúblicas independientes. Si a ustedes en algún momento que les interesa profundizar en la independencia estadounidense, por ejemplo, eran 13 colonias las que deciden hacer la revolución, pero esas 13 colonias continúan estando confederadas, deciden continuar siendo Estados Unidos, justamente como es el nombre de la nación estadounidense. Y a partir del territorio que empiezan a colonizar en la parte de América del Norte, yendo en un movimiento del este hacia el oeste, continúan conformando un mismo Estado-nación. Un proceso similar se dio en Australia. En Australia, ustedes saben que es un país enorme, uno de los países más grandes del mundo, en donde también las distintas colonias británicas deciden continuar integrando un mismo Estado-nación y teniendo límites en común y una representación en común, cosa que no va a suceder en la América Española, donde nos vamos a desagregar en aproximadamente 10 países. En ese sentido, la dinámica política, que en el Virreinato del Río de la Plata estaba ligada a los intereses comerciales del puerto de Buenos Aires, empezó a hegemonizarla un cierto sector que está integrado por los banqueros, que son los beneficiarios de este proyecto. ¿Por qué? Porque al poder comercial con Gran Bretaña podían tomar empréstitos, empezaron a colonizar lo que tenía que ver con el poder administrativo dentro del ex Virreinato del Río de la Plata, y se iba conformando un país, entre comillas, independiente, ¿no? Pero inmensa una dinámica política que lo llevaría a la dependencia de las grandes potencias comerciales. Digamos, ya éramos independientes políticamente, pero teníamos una dependencia comercial con Inglaterra. Ahí, en todo caso, hay un traslado del eje de poder, ¿no? Por parte de ser una colonia política española a ser quizás una colonia dependiente económicamente de Inglaterra, con independencia política. La Junta de Gobierno de Buenos Aires en 1810 estaba integrada por Cornelio Saavedra, que trató de hacer un cierto equilibrio entre los proyectos de independencia política que había en el territorio. El más radical, integrado por Mariano Moreno, y si se quiere, un proceso de independencia que estaba más ligado a los intereses de Inglaterra, que estaba más representado por ejemplo, Carlos María de Alvear. Bueno, ¿cuál fue el rol de San Martín en todo esto? San Martín había cumplido un papel militar y político fundamental durante los momentos más duros de la Guerra de Independencia, pero fue perseguido por las fuerzas porteñas que eran enemigas de la integración americana. Ellos miraban más a la metrópoli que al desarrollo al interior de la América. Por eso es que San Martín en algún punto era un impedimento, su plan de integración regional. Digamos, San Martín un poco termina, junto con Bolívar, terminan proponiendo, entre comillas, una América Latina, una Sudamérica unida, como fue el caso de Estados Unidos, como fue el caso de Australia, como fue el caso de Canadá, que mantuvieron una unidad territorial, pero bueno, los proyectos independentistas de las ciudades portuarias terminaron hegemonizando el proceso revolucionario. A ver qué más le puedo agregar acá para que más o menos lo puedan. Profe, bueno, sí, ahí en el chat habían preguntado dónde sacás esto. Yo puse que son ideas que están en la lección 2, ¿está bien? Sí, algo así. En realidad estos son textos que tienen que ver con... Yo esto lo saco de un historiador que se llama José Luis Romero, pero capaz que les paso algún texto un poco más ameno para que lo puedan leer, únicamente para que tengan un contexto histórico de cómo van surgiendo las ideas de Moreno y posteriormente de Sarmiento y Alberdi. Las ideas de Moreno que yo estoy mencionando están, como vos decís, en el capítulo 2 de Oscar Terán. Así que eso está bien.
La parte que, si se quiere, más histórica de cómo fue el proceso de la Revolución de Mayo está más en este texto de Romero que posteriormente les voy a pasar. Pero, digamos, el texto de Romero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que puedan leer el capítulo 2 de Terán, que son principalmente las ideas de Moreno que les estoy contando. Bueno, empieza a... bueno, a ver, ¿qué más les puedo ligar? Bueno, si quieren vamos a empezar a ver el creciente conflicto que empieza a haber entre el interior y el puerto, que termina cristalizándose en la conformación de dos sectores políticos y sociales diferentes, que son los conocidos como unitarios y federales. La visión unitaria se correspondió con las ideas liberales, más en términos económicos que políticos, con asiento en Buenos Aires y en los territorios circundantes, que eran la clave para la producción primaria con destino a la exportación, ¿no? Estamos hablando, de vuelta, de este sector que comerciaba principalmente con Inglaterra. Y además se trataba de sectores ilustrados vinculados culturalmente a Europa. Cuando estamos hablando acá, estamos hablando principalmente de la generación del 37, que eso después lo van a ver posteriormente en el capítulo 3 de Oscar Terán. Las fuerzas federales, digamos, principalmente estaban representadas por aquellos caudillos del interior que propugnaban un desarrollo productivo en las provincias del norte y del litoral de lo que hoy es la República Argentina. Les doy algo muy breve de rosismo, que es el periodo que abarca entre 1835 y 1852, para que lo puedan tener en cuenta. La Confederación Argentina fue un desarrollo organizativo de los gobiernos federales que tomó fuerza cuando Juan Manuel de Rosas comenzó su segundo mandato como gobernador de Buenos Aires, donde un poco lo que trata de hacer es recuperar la soberanía económica y la vieja riqueza industrial del Virreinato del Río de la Plata, a través principalmente de una herramienta que fue la ley de aduanas. La ley de aduanas fue una política económica de un corte proteccionista que principalmente tenía que ver con arancelar los productos que llegaban de las metrópolis, específicamente con Francia y con Inglaterra, a donde les aplica un impuesto del 25%. Ese impuesto del 25% lo que en la práctica hacía era que se empiecen a desarrollar pequeñas producciones artesanales al interior del país y empieza a generarse trabajo y producción. Digamos, por ese motivo, hay una conocida invasión que hacen los ingleses y los franceses, donde se da una batalla en la Vuelta de Obligado, donde tratan de hacer es que Rosas vuelva a la política de libre mercado y que derogue la ley de aduanas. Cosa que no sucede porque, digamos, el ejército argentino defiende la soberanía política y la toma de decisiones por parte de quien es entonces era el representante de la Confederación Argentina, ¿no? Digamos, hay una especie de vuelta al proteccionismo con Juan Manuel de Rosas. Yo había recolectado unos datos estadísticos de cómo había impactado esta política económica de Rosas, pero bueno, quedará para otro momento, quizás se lo suba seguramente se los voy a subir en bibliografía complementaria. Esto para darles un marco de ideas de cómo surgió la generación del 37, que tiene que ver con Sarmiento y con Alberdi. Ahora lo que voy a hacer es repasar un poco el texto de Oscar Terán a partir de la lección 2, que es Mariano Moreno, Pensar la Revolución de Mayo. Algunos puntos que me interesa que tengan en cuenta. Un poco también de lo que hablamos, ¿no? Del plan de operaciones y de los distintos textos que fue escribiendo Mariano Moreno. A ver, ¿alguna de las ideas? Sí, me ibas a decir. La Revolución de Mayo fue como lo que llevó a como Argentina a llevarla a su independencia y todas esas cosas, ¿sí? Claro, sí, tal cual. Es ese periodo histórico, el periodo histórico de la Revolución de Mayo es el periodo de la independencia argentina. Digamos, está buena tu consulta, Edgar. Ya te digo, por lo que decía antes, de que a veces quizás nosotros damos por asumido muchas cosas de historia argentina, pero quizás si hay algún alumno extranjero quizás no entiende tanto, por eso es que necesitamos que sobre todo vos, que creo que nos preguntes mucho, ¿viste? Y aparte porque son dudas... ¿Qué dijiste, Bernardino? ¿Fue quién? ¿Fue como el primer presidente o algo así? ¿Cómo? ¿Perdón? Que tú dijiste como Bernardino Riva, algo así. Sí, Bernardino Rivadavia, sí, fue entre comillas muchos, en realidad no había literalmente un presidente, pero sí fue el primer gobernante que
el primer gobernante de la Confederación Argentina a partir de 1820, que hegemonizó un sector que estaba ligado con los comerciantes criollos pro-británicos. Pero bueno, volviendo, si se quiere, un poco a qué es lo que me interesa del texto de Oscar del capítulo 2. Sí, Bruno, ¿cómo te va, Bruno? ¿Puedo hacer una consulta de un Sí. tema anterior? Sí, El proteccionismo impulsado por Rosas con la Sí. ley de aduanas, que generó ese mercado interno, Sí. ¿afectó en algo a las exportaciones ya existentes? en realidad, las exportaciones Exportaciones de existentes, sí, en realidad las exportaciones existentes principalmente era el cuero, digamos, no era otra cosa. En esa época empieza también a empezar a utilizarse lo que tiene que ver con la carne, con los procesos en donde la carne se empieza a conservar a partir de salarla. Pero en realidad no había afectado demasiado porque el proteccionismo de Rosas tenía que ver con el desarrollo de productos para el mercado interno, que tenía que ver con algunas cuestiones muy artesanales. No alcanzaba a competir, digamos, con el proceso de industrialización que ya tenía en Inglaterra, Francia, en ese momento América del Norte. Digamos, no había tenido demasiado impacto, y lo que sí le servía tanto a Inglaterra como a Francia era poder romper esos aranceles, ¿no? Porque ellos sí necesitaban el comercio a gran escala. Estamos hablando siempre en una dimensión en donde el virreinato del Río de la Plata no era lo más relevante para la política mundial de ese momento, ¿no? Digamos, la cosa pasaba por otro lado, la cosa pasaba por quizás lo que sucedía en el Perú, lo que sucedía en México, lo que sucedía en América del Norte. Nosotros siempre tratemos de ver estos contextos en un proceso que es global. Pero bueno, yo antes de que termine la clase quería darle a algunas cosas que me interesan que sepan de Mariano Moreno. Primero, lo que tiene que ver con el justnaturalismo, ¿no? Y el alegato que hace Mariano Moreno para defender los derechos de los negros, de los pueblos originarios, ¿no? Y de cómo entiende que estas personas tenían derechos a partir de que en la sociedad, de que en el estado de naturaleza las personas tenían derechos previo a la conformación del estado moderno. Eso a mí me interesa, si quieren, página 24 del PDF, ¿no? Del texto de Oscar Terán. Eso a mí me interesa mucho, y aparte porque lo tocamos en clase. También me interesa el concepto del valor de la ciudad para resistir la presencia extranjera por sus propios medios, ¿no? Como el desarrollo urbano implicaba lo que tiene que ver con el progreso económico y social. Esa idea de Mariano Moreno me interesa. ¿Cómo, profe? Perdón. Sí. ¿Valor de la ciudad para qué? El valor de la ciudad para resistir la presencia extranjera por sus propios medios, digamos, es eso. Si se quiere, anotate página 26 del PDF, me interesa que lean esa parte, ¿sí? Y que la tengan en cuenta. También me interesa en este punteo que puedan prestar la atención a las ideas de Mariano Moreno relacionadas con la igualdad de los territorios americanos con las provincias europeas. Sí, eso me interesa tener en cuenta que también lo habíamos conversado, ¿no? Eran una de las ideas que circulaban en el virreinato del Río de la Plata. No una completa independencia de España, sino la igualdad, como si fuésemos una provincia más del Reino de España, con nuestros propios derechos políticos, nuestros propios derechos a tomar decisiones, con el acceso de los criollos al poder administrativo y al poder político dentro de la colonia. Digamos, eso a mí me interesa bastante que lo puedan saber y que le puedan pegar una buena lectura. También me interesa... ¿Qué página es eso, profe? La igualdad de territorios americanos. En el PDF es la página 28, y en el libro de Oscar, el libro de Oscar, ¿qué página es? No, creo que también es la página 28 del libro de Oscar, Eso, por favor, léanlo. También me interesa la idea comunalista de Moreno, digamos, una idea de poner la comunidad por encima de la sumatoria de individuos. Eso también es una idea que es bastante interesante en Mariano Moreno.
Bueno, lo que tiene que ver con lo que conversamos hoy, ¿no? La igualación de los derechos del mundo hispanoamericano con el español europeo, que también es lo mismo que habíamos visto en la página 28. Que no existe en ella una vocación rupturista, sino que se trata de un reclamo de beneficios corporativos, es decir, mayores libertades para comerciar, el acceso a los estamentos administrativos del Estado. También un poco lo que estuvimos hablando hoy. Y a ver qué otra cosa más. Estoy haciendo un repaso bastante rápido de algunos apuntes que me interesa que lo sepan. Bueno, desde ya el capítulo 2 de Oscar hace un repaso también de las ideas europeas que circulaban en ese momento, que también habíamos visto, ¿no? La idea de Hobbes, del Leviatán, las teorías del poder de Rousseau, con el predominio de lo cívico, y bueno, y que el poder estaba legitimado por la soberanía popular. Eso brevemente, ¿no? Me interesa que tengan en cuenta esa teoría de cómo se origina la soberanía popular, porque va a ser una idea también muy importante para comprender la Revolución de Mayo, página 42 del PDF. Bueno, principalmente creo que lo que más me interesa de Mariano Moreno y lo que estuvimos un poco hablando en la clase tiene que ver con ese punteo que les di. Por supuesto, les pido que el capítulo 2 lo lean todo. Quizás se pueden llegar a sentir un poco perdidos en la parte en donde Oscar Terán habla de las ideas europeas vigentes en ese momento. Lo van a ver, creo que un poco más en profundidad en la materia de pensamiento científico, cuando les toque ver la parte del iluminismo. Nosotros igual la repasamos el sábado pasado. Y tengo entendido que también lo estuvieron viendo con Gabriela el miércoles pasado. Así que bueno, creo que principalmente sería eso. Yo igual les estoy subiendo en el campus virtual quizás algunas preguntas, no para que las respondan, sino para que sepan por dónde va la mano en el capítulo 2 de Oscar Terán. Y bueno, seguramente Gabriela le tocará comenzar con la generación del 37, principalmente el debate entre Alberdi y Sarmiento, y Gastón abocará un poco este debate de ideas que había en el siglo XIX para terminar con la consolidación del Estado argentino en aproximadamente lo que es la década del 80, ¿no? Del siglo XIX. No sé si alguno tiene alguna duda o alguna consulta de lo que vimos hoy. Sé que es mucha cantidad de información, sé que vimos un largo periodo de tiempo en un periodo muy corto de clase, pero bueno, la verdad es que la materia nos pide que hagamos un breve repaso por la historia argentina y creo que dentro de todo pudimos ver algunas de las concepciones más interesantes de lo que tiene que ver con la independencia y la Revolución de Mayo. Sí, Bruno, no sé si vas a decir algo. Sí, quería preguntar, igual supongo que después lo sabré leyendo el texto, pero ¿qué son las ideas comunalistas de Moreno? Las ideas comunalistas de Moreno tienen que ver con una concepción de la sociedad en donde la sociedad es algo más que la suma de los individuos, ¿no? Nosotros tenemos como distintas formas de ver la sociedad. Por un lado, la sociedad como un todo que es superior a la suma de las partes, que eso se puede ver también con una concepción holista, y que, por ejemplo, hay muchas semejanzas con cómo piensa el cuerpo humano en la medicina, ¿no? O sea, un ser humano es algo más que la suma de 2 manos, 2 piernas, digamos. ¿Por qué? Porque todo funciona de una forma integral, cada parte del cuerpo cumple de su propia función, y lo mismo sucede en la sociedad. Durkheim también habla un poco de eso, ¿no? De que la sociedad tiene una determinada concepción basada en determinados valores, en determinadas estructuras simbólicas que nos permiten pensar que la sociedad, por ejemplo, americana es distinta que la sociedad europea, que una sociedad asiática, independientemente de que los individuos puedan tener rasgos en común universalmente, ¿no?
tiene que ver un poco con eso, que quizás lo van a ver un poco también en el capítulo 3 cuando Oscar Terán hable del romanticismo. Pero bueno, sí, Milagros. Habías dicho en esa idea que era la comodidad por encima de la suma de los individuos. ¿Era Claro, así? claro. Ah, ok. Sí, tiene que ver con eso, que es un pensamiento dentro de todo bastante rupturista con una concepción liberal que tiene que ver con el individualismo extremo, ¿no? Con que los individuos tienen que comerciar libremente y que tienen que perseguir como su máximo interés. Moreno pensaba la comunidad o pensaba la sociedad del Virreinato de Río de la Plata y después de lo que va a ser la República Argentina como una suma integral de todas las partes. Bueno, no sé si igual, digamos, en el texto la verdad es que creo que profundiza bien en esa cuestión. Cualquier cosa igual nos pueden seguir consultando, pero bueno, a mí lo que me interesa es que por un lado lo puedan leer, traten de interpretarlo y después nos consultan a nosotros, porque tampoco quiero bajárselos mucho, quiero que un poco se empiecen a apropiar de este lenguaje comunalista, holista. Y lo que vamos a ver con Gabriela, lo de Alberti, creo que era. Sí. ¿Hay que leerlo antes también de la clase o no hace falta? Pueden darle una repasada al capítulo 3 de Oscar Terán. Creo que también hay otro texto de Ditela que habla del debate entre Alberti y Sarmiento, que está subido en el campus. Pero de todos modos nosotros le vamos a estar avisando también. ¿Sí? Estén atentos al campus este lunes o este martes, que vamos a estar publicando, que vamos a estar aclarando cuáles son los textos que va a tener en cuenta Gabriela para dar su clase de miércoles. Pero desde ya les digo que pueden ir leyendo el texto de Oscar Terán con tranquilidad, ¿sí? Porque Oscar lo que tiene es que retoma un montón de conceptos de filosofía, de políticas, de Europa, que a veces son difíciles de comprender en un primer momento. Bueno, ¿alguna otra consulta gracias. más, chicos? No, de nada, Soledad. No, nada más. Nada más. Bueno, chicos, creo que nada, dentro de todo, hoy fueron un montón de conceptos, un periodo histórico relativamente largo, acortado en apenas 1 hora y media, 2 horas de clase. Espero que puedan descansar un poco sus cabezas después de esta intensidad, sobre todo los que me dijeron que empezaban a cursar a la 1 de la tarde, que debe ser algo bastante duro, bastante arduo. Les deseo buena semana y como todo, espero que esta semana hayan podido sacarse el miedo de cursar o el miedo de las materias. La verdad es que nosotros no mordemos y estamos a disposición para cualquier consulta, para cualquier duda que tengan. Escríbanos por el campus, porque escribiendo por el campus pueden ser solidarios con el resto de sus compañeros, porque quizás tienen preguntas similares y uno directamente entrando al campus ya puede ver cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas que fueron surgiendo en la clase. Así que bueno, les deseo buen fin de semana, que puedan descansar un poco. Y bueno, la verdad es que lo veo bastante leído. Igualmente, profe. No, hasta luego, Víctor. Nos vemos. Chau. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Profe, Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.